Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material un poco diferente, un texto personal que nos llegó con el seudónimo Haugen. El título es Cuando pase el temblor. Es una reflexión muy corta, casi, como una nota rápida sobre lo que vivió durante un terremoto. Exacto. No es un informe técnico ni nada parecido, ¿eh? Es el testimonio directo, puro y duro. Y lo que queremos hacer hoy es, pues, meternos a fondo en esa vivencia, ver qué observó, cómo reaccionó la gente según él, esas cosas. Sacar las ideas clave de este fragmento. Eso es. La verdad es que se nota muy inmediato, como si lo hubiera escrito justo después. Nos dice que fue por 2010 más o menos y que vivía solo en ese momento. Se nota esa sensación de estar solo frente a algo tan bestia, ¿no? Tengo curiosidad por ver qué sacamos de aquí. Venga, vamos a ello. Y es que estos testimonios personales, aunque sean así de breves, son muy valiosos, de verdad. Son como pequeñas ventanas. Nos dejan ver un poco cómo respondemos las personas ante algo así, ¿no? Ante un desastre. Cómo manejamos el miedo, la incertidumbre. Son piezas que ayudan a formar la memoria, tanto la de cada uno como la colectiva, de estos eventos que marcan tanto. Una perspectiva, digamos, psicológica única. Totalmente. El relato empieza justo con el momento del temblor. Hogan escribe: «Tembló con gran intensidad que me levanté a ganarme en la firmeza del edificio por si éste se viniera abajo». Es una reacción súper instintiva, ¿verdad? Sentir el peligro y buscar lo que crees que es el sitio más seguro. Me llama la atención esa forma de decirlo, ganarme en la firmeza. Suena casi a conquistar un espacio seguro. Sí, es una observación muy buena, ¿eh? Gañarme en la firmeza no suena a quedarse quieto, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Implica moverse, buscar de forma consciente un sitio seguro cuando todo a tu alrededor se mueve y es peligroso. Es el instinto de supervivencia, vamos. Intentar protegerse al máximo si todo se viene abajo. Hay como una intención clara de asegurarse ese sitio. Contrasta mucho con quedarse paralizado por el miedo, que también pasa. Y para él, claro, no fue un temblor cualquiera. Lo pone en contexto muy claramente. Dice que fue el segundo temblor más fuerte desde el año 1960 y lo relaciona directamente con el terremoto en la región del Biobío, la antigua octava región. Esto ya le da otra dimensión, ¿no? Lo saca de ser solo un susto gordo y lo mete en la historia. Exacto. Al compararlo con el de 1960, que recordemos fue el de Valdivia, el más fuerte registrado en el mundo, y al identificarlo con el del Biobío de 2010, que fue terrible, Haugen está haciendo algo importante aquí. Está metiendo su experiencia personalísima, su propio miedo, dentro de la gran historia de terremotos de Chile. No es solo su terremoto, ¿entiendes? Es parte de la memoria sísmica del país. Y esa contextualización, histórica y geográfica, le da mucha más fuerza a lo que vivió. Quizás sea una forma de procesarlo, de entender la magnitud. Puede ser una forma de darle sentido, sí. Y justo después de ponerlo en contexto y contar cómo buscó refugio, el foco de Haugen cambia de repente. Empieza a pensar en su familia. Nos cuenta: mi hermanita se hallaba en un 7º piso en Concepción, pero gracias que no le afectó. Es como un apunte rápido en el texto, pero dice mucho de lo que priorizamos en esos momentos. Un cambio de foco inmediato, ¿verdad? Es un reflejo muy humano, casi universal en estas situaciones. En medio del caos, de tu propia lucha por sobrevivir, eso de ganarme la firmeza, la mente salta a la preocupación por la gente que quieres. Concepción además fue de las ciudades más afectadas en 2010. Y lo del 7º piso añade como más vulnerabilidad, ¿no? Más peligro potencial. El alivio que expresa con ese «gracias que no le afectó» es casi palpable. Muestra esa tensión entre el instinto de protegerte a ti mismo y la fuerza de los lazos con los demás, que se vuelven una fuente de ansiedad inmediata. Es verdad, se nota esa tensión. Y una vez que expresa ese alivio por la familia, Haugen vuelve a cambiar el foco. Ahora mira hacia afuera, a cómo reacciona otra gente. Y aquí el tono se vuelve, bastante crítico. Cito lo que él percibió. La gente parece que no está muy adecuada a los temblores. Salen gritando como yeguas creyendo que con eso se calmarán las cosas. Es una observación muy directa, dura incluso. Presentado así como su percepción, es un comentario fuerte, sí, sobre cómo actuamos en grupo en una crisis. Lo interesante no es solo que describa los gritos, sino cómo lo interpreta, el juicio que hace. No solo observa, sino que lo ve como inútil, o peor, contraproducente, porque añade todo lo contrario.
Ve los gritos no como una forma de soltar tensión, sino como algo que no ayuda o que incluso empeora las cosas. Sí, da la sensación de que para él esa forma de expresar el pánico no es la adecuada. La frase parece que no está muy adecuada a los temblores. Abre la puerta a pensar en la preparación, ¿no? En la cultura sísmica. Está diciendo que la gente debería saber actuar de otra forma. Pues se podría interpretar de varias maneras. Podría ser una crítica a que no hay suficientes simulacros o que la gente no sabe qué hacer. También podría ser simplemente una observación sobre cómo el pánico te bloquea la razón, algo normal en situaciones límite. O quizá, y esto es interesante, podría ser un reflejo de su propia manera de afrontarlo. Si él reaccionó más hacia adentro, buscando la firmeza, pues la reacción de los otros, tan ruidosa y hacia afuera, le puede parecer extraña o incomprensible. Es interesante ese contraste, sí. Su acción es hacia adentro, hacia la estructura, la que observa es hacia afuera, expansiva, con gritos. Justo. Y hay que pensar en el contexto. Chile es un país muy sísmico. La gente está, digamos, familiarizada con los temblores. Pero claro, un terremoto tan grande como el de 2010 desborda cualquier preparación o experiencia previa con temblores más pequeños. La reacción de pánico también es una respuesta humana comprensible ante algo tan aterrador, así que la observación de Haugen capta esa tensión entre la supuesta costumbre a los temblores por vivir allí y la realidad de una catástrofe que supera todo. Su juicio es duro, pero nos dice mucho de su perspectiva sobre el control en medio del caos. Y es a partir de esa observación crítica cuando da un consejo de seguridad muy concreto, que choca frontalmente con la imagen de la gente saliendo a la calle corriendo. Él recomienda, deben permanecer en sus casas. Es una recomendación clara, sí, pero lo que de verdad llama la atención, y aquí el texto da un giro importante, es por qué lo dice. La justificación no se basa en si es más seguro estructuralmente quedarse dentro o salir, que eso ya es complicado y depende mucho del edificio, de la calle. No, Haugen mete un factor totalmente diferente. Sí, aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Porque la razón que da es puramente social, no tiene que ver con el edificio. Dice que hay que quedarse dentro por si grupos de delincuentes quieren aprovecharse de la situación. Esto cambia totalmente el tipo de riesgo que está valorando. Ya no es solo la naturaleza. Totalmente. Este punto es clave, yo creo, y muy revelador. Haugen está poniendo un riesgo humano, la delincuencia, el posible saqueo, por encima o al mismo nivel que el riesgo natural del terremoto y las réplicas. Lo fascinante es cómo en su cabeza, en su evaluación de riesgos en ese momento, esa amenaza social pesa tanto que es la razón principal para su consejo de seguridad más importante después del temblor. No dice quedaos dentro porque el edificio aguanta mejor, sino quedaos dentro para protegeros de otras personas. La verdad es que sorprende esa perspectiva. Sugiere que para Haugen, al menos al escribirlo o al pensarlo después, el posible desorden social, que falle la seguridad, es una preocupación tan grande o quizá la ve como más controlable o previsible que el propio peligro físico del terremoto. Como si el miedo cambiara de objetivo, ¿no? Eso es. Plantea preguntas muy interesantes sobre cómo percibimos la seguridad, el orden social, en ese contexto y en la mente de este autor. Refleja quizá una desconfianza que ya existía hacia las instituciones, hacia la seguridad pública, y que se dispara en un momento de crisis. O se basa en cosas que ha vivido antes o en noticias, rumores sobre situaciones parecidas en otros desastres. Venga de donde venga, la justificación de Haugen nos muestra una evaluación de riesgo súper compleja. El comportamiento humano, la posible delincuencia, se ve como un peligro tan real y tan importante para decidir qué hacer como la propia fuerza de la naturaleza. Y es curioso el contraste con su primera reacción. Primero busca instintivamente la firmeza del edificio, seguridad física, estructural. Pero su consejo posterior se basa en protegerse de una amenaza humana. Puede ser que la percepción del riesgo cambie una vez que pasa el shock inicial del temblor principal. Es una hipótesis muy razonable, sí. El shock inmediato activa el instinto de supervivencia física, el edificio que se cae. Una vez que ese peligro inmediato parece haber pasado, aunque, ojo, las réplicas sigan siendo un riesgo, la mente puede empezar a procesar otras amenazas, incluidas las sociales. La preocupación por la seguridad personal, por tus cosas, frente a posibles robos, puede surgir con fuerza cuando ves que el control social normal, policía, vecinos vigilando, está debilitado por la emergencia. El consejo de Haugen resume muy bien esa posible transición en la jerarquía de los miedos.
Es fascinante cómo un texto tan corto puede dar para tanto análisis sobre la psicología en momentos de crisis. Entonces, si resumimos los puntos clave que hemos sacado de este fragmento de Haugen, tenemos la vivencia directa, física, intensa del temblor, con esa reacción de buscar refugio, de agarrarse en la firmeza. Luego esa necesidad de darle escala, ¿no? De situarlo en la historia sísmica de Chile, conectarlo con los grandes terremotos del 60 y 2010, eso le da una dimensión más allá de lo personal. Sin olvidar el giro inmediato a la preocupación por la familia, el pensamiento para su hermana en Concepción, que muestra la fuerza de los afectos incluso en peligro. Después viene esa observación crítica casi dura sobre la reacción de pánico de la gente, que Haugen ve como inadecuada, contraproducente. Revela su propia forma de verlo. Y para terminar, el punto culminante, esa recomendación sorprendente de quedarse en casa, justificada no por el peligro físico del seismo, sino por el miedo a la delincuencia, poniendo un riesgo social por encima, casi, del natural. Exacto. Este relato tan breve funciona como un pequeño universo de la experiencia humana en un desastre. En pocas líneas, Haugen toca muchas teclas: el miedo individual y la respuesta física, la necesidad de dar sentido al caos conectándolo con la historia, la preocupación por los demás, la observación y el juicio del comportamiento social, y, muy importante, esa interacción compleja y cambiante entre distintos tipos de riesgo: el natural, físico inmediato, y el social, potencial, humano. Nos muestra cómo una persona navega y prioriza estas amenazas en tiempo real o al recordarlo. Es increíble la densidad de análisis que permite un trocito tan personal. Nos recuerda lo valioso que es escuchar estas voces individuales para entender fenómenos que son colectivos. Sin duda. Y si nos quedamos solo con lo que Haugen nos cuenta, nos deja una reflexión final, una tensión que está en su propio relato. Ante una emergencia así, donde conviven peligros tan distintos como el riesgo físico inmediato, un edificio dañado, las réplicas, y esa potencial amenaza social que él ve tan clara, la delincuencia que surge del caos, ¿cómo hacemos internamente para sopesar esos riesgos? ¿Qué nos guía para decidir qué es más seguro? El consejo de Haugen, al priorizar protegerse de la amenaza humana, nos invita a pensar: ¿qué dice esa forma de sopesar las cosas sobre nuestras ideas más profundas acerca de dónde está la verdadera seguridad? ¿Y cuál es el mayor peligro cuando se rompe el orden normal? Es una pregunta sobre la confianza y el miedo en momentos límite.